Hay un tema que tiene que ver con los pecados del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que todos esos 40 años que estuvieron en el desierto fue por haber los espías vinieron a hablar mal de la tierra de Israel? Entonces es una mitzvah hablar siempre cosas buenas de la tierra de Israel y agradecer a Dios porque nos la dio y soñar y desear, como decían los judíos durante tantas generaciones, volver a la tierra de Israel. Algunos lo logramos y Besrat Hashem, espero que todos aquellos que desean vivir aquí en paz y cumpliendo la Torá puedan venir. Dice el Arizal, hablando acerca de esta perashá, que en esta perashá que habla Moshe al pueblo de Israel, dice: Dios se enojó conmigo por tu causa y no me escuchó. Dios me dijo: basta, no hables más de esto. ¿Por qué le está rogando Moshe Rabbeinu a Dios, como dice el principio de la perashá, Bait Hanan Moshe el Hashem? Y rogó, pidió Moshe Rabbeinu que lo deje entrar a la tierra por el pecado de la generación. Esa generación no entró, pero él, a su vez, el problema que hizo fue que golpeó a la piedra cuando había que sacar agua en vez de hablarle. Entonces, para él eso significaba un gran pecado, una falta de fe. Entonces, dice la Torá: por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Lebanón. Y todo esto le está contando Moshe, como le pidió a Dios. Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. Dice, ¿qué quiere decir? Buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Lebanón. El Lebanón se refiere al templo. ¿Por qué se llama Lebanón? Lebanón en hebreo significa blanco, de Labán. Y ese monte donde es todo puro y Dios se revela, por eso es llamado Lebanón. Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. Dice, se encolerizó, dice Rashi. Esto significa se llenó de ira. ¿Qué es la ira? Significa que este verbo está conjugado en forma reflexiva. Vaitaber, se llenó de ira. Quiere decir que no es algo propio que él lo hizo, sino que fue una consecuencia de lo que hizo el hombre allí abajo. Y dice, a causa de ustedes. Esta palabra significa debido a ustedes, lemanhem. Ustedes me causaron esto. Y asimismo el verso declara, los israelitas provocaron la ira de Dios en las aguas de Meribá, y a Moshe le fue mal a causa de ellos. Dice Moshe, ¿qué significa eso? Ustedes provocaron que yo me enojara con ustedes por sus pecados, lo que directamente causó que Dios se enojara conmigo y decretase que no entraría a la tierra de Israel. Entonces el enojo y el odio es algo que nos separa de este mundo, nos separa del objetivo. Entonces dice el Arizal respecto a esto, que Dios se enojó por tu causa y no me escuchó, y Dios me dijo, basta, no me hables más. En otra parte,
dice el Arizal, explicamos que la multitud mixta, Erev Rav, deriva del aspecto maligno de Moshe. ¿Qué quiere decir un aspecto maligno? Todo lo que existe en este mundo es imperfecto, incluso el hombre más elevado que era Moshe. Todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Por supuesto, lo de Moshe, como vemos, era algo ínfimo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Moshe quiso salir de la tierra, le dijo al pueblo que salga de la tierra de Israel, había otros pueblos, Canaanita, que eran también esclavos de los egipcios. Entonces Moshe recibió sobre sí la responsabilidad de que junto con el pueblo de Israel salga un poco de este Erev Rav. Entonces, explica el Arizal qué problema tenía con con este pueblo. Dice que salieron prematuramente y no fueron debidamente rectificados. Por eso pecaron. El pueblo de Israel salió porque Dios dijo, ya es hora de que salgan. Quiere decir que el pueblo de Israel ya estaba preparado para salir y recibir la Torá y tal como Dios quería. Pero Moshe tomó sobre sí la responsabilidad de sacar otros. Y dice la Arizal que ellos todavía no estaban rectificados. Y entonces, a causa de tener dentro de sí el pueblo de Israel esa semilla del mal, eso perjudicó a aquellos que estaban en contacto, y como está dicho, ellos fueron los que incitaron y los que prepararon todo el pecado del becerro de oro. Y a causa de ellos murieron muchos judíos. Entonces, también en la Torá está dicho, cuando entres a la tierra, no des tus hijos y tus hijas a los pueblos de ese lugar. Antes me preguntaron qué pasa si un gentil se enamora de una mujer judía. Pasa mucho, lamentablemente. Hoy en día sabemos que es porque ese gentil tiene una afinidad por el pueblo de Israel, de alguna manera. Pero la Torá dice que aquellos pueblos que estaban en la tierra, que no tenían que casarse con los hijos de Israel, ni hombre ni mujer, porque, porque dice que si se van a casar, entonces ellos que hacen idolatría van a contagiar esa desviación a los judíos y van a hacer que sus hijos aprendan de ellos. Entonces va a haber idolatría dentro del pueblo de Israel, dentro de la tierra de Israel, entonces eso produjo tantos desastres. Nosotros sabemos que todo esto también es parte del plan de Dios, que haya cierta maldad que desvía a la gente, porque hay un principio, por supuesto hay muchas explicaciones, pero hay un principio básico que es que cuando uno más abajo cae, más se eleva. Y las almas que están en el Gan Eden, como dijimos antes, que son puras, que no tienen ninguna necesidad de bajar a este mundo, bajan aquí para hacer el trabajo que Dios le pidió, que es preparar este mundo para que sea una morada para Dios. ¿Qué es una morada para Dios? Como dijimos antes, que sea un lugar puro, limpio, blanco. Y entonces, eh, para eso, para limpiar, hay que ensuciarse. Y hay que bajar a lo más profundo, porque lo más bajo de todo es donde está la suciedad más grande, siempre la suciedad cae abajo. Entonces, esta maldad, ¿qué significa? Significa el ocultamiento de Dios. Cuando Dios se oculta, entonces uno no tiene la verdad hasta sus ojos y puede errar en la decisión, en su libre albedrío. Pero como dijimos, eso tiene un propósito, tal como tiene un propósito el pecado de Adán Rishon, que es el origen de todos los pecados y de la muerte, que es que Dios quiere que no seamos ángeles perfectos, sino que quiere que bajemos abajo y que rectifiquemos aquellas cosas que ocultan a Dios.
en general se llaman clipot, y las clipot que son cáscaras que ocultan el fruto, ocultan aquello que es bueno. Cuando lo ocultan para protegerlo, cumple una función correcta, pero cuando lo ocultan y de tal manera que que el bien no se puede revelar, entonces eso adentro mata. Por eso las clipot son el origen de la muerte, la oscuridad y la limitación. Cuando es exagerada, produce muerte. Entonces Dios implantó su ocultamiento, lo que en palabras en castellano se llama maldad, para que nosotros la rectifiquemos, eliminemos la oscuridad a través de traer luz y transformemos lo amargo en dulce a través del cumplimiento de los preceptos. Ese es el objetivo de los preceptos de los 10 mandamientos, como decíamos antes, y de que el pueblo de Israel tiene que enseñar a sus familias y a sus hijos a que cumplan los preceptos. Entonces, si se casan con gente que no pertenece al pueblo y que hace idolatría, entonces no lo va a poder hacer. Sobre todo cuando el pueblo de Israel está en el exilio, que está en un estado de debilidad, en un estado de fácil abuso y acoso. Entonces, eh, eso representa la falta de madurez. Y cuando no hay maduración, como decíamos antes, cuando el pueblo ese que se llama Erev Rab no está maduro, significa que todavía no ve la divinidad de Dios y ve dioses ajenos. Entonces, por más que recibieron la Torah, que estaban allí cuando Dios entregó la Torah, no entendieron eso, no entendieron lo que significaba, porque no eran almas divinas. Entonces, Moshe, como líder, tenía que haber sabido que eso era lo que pasaba. Pero al aceptar al Erev Rab, a la multitud mixta, mezclada, eso reflejó una debilidad de su parte, una tolerancia y una aceptación injustificada de lo imperfecto e inmaduro. Y entonces les permitió erróneamente participar en la vida adulta y madura antes de tiempo. Posiblemente, dice Larisa, esta fascinación excesiva por aquello que todavía no está maduro, que está crudo, que está indomado, es esa fascinación que tenía Isaac, esa preferencia que tenía Isaac por Esaú. O sea, le gustaba jugar con fuego, le gustaba el peligro, le gustaba eh, los deportes de extremos. Y así pasa también en nuestros días, esa adoración de la sociedad moderna y la indulgencia de la juventud, esa expensa de su reverencia y aprecio por la sabiduría, por la edad. En vez de apreciar aquello que tiene valor, solamente le aprecian lo que aparece en un celular y que lo llevan de las narices. Entonces dice la Dizal, Dios no quiso aceptar a estos conversos no aptos, si no se hubieran unido al pueblo judío. No habría habido muerte ni exilio, como está escrito. Las tablas fueron obra de Dios y la escritura fue la escritura de Dios, y estaban cinceladas en la tableta, en las tablas. Así dice Éxodo 32. Por eso es tan difícil la conversión, porque poner a una persona en la mikve, hacerla que se sumerja, incluso hacer la circuncisión del hombre, hoy en día hay técnicas que lo pasan sin tanto sufrimiento como antes. Incluso una persona que estudia la Salahot y estudia toda la Torá puede saber de memoria, como pasa hoy en día, que incluso los misioneros y los evangelistas conocen la Torá y saben hebreo y hablan hebreo, y incluso hay muchos que viven en Israel y parecen rabinos. Es muy fácil aparentar ser judío, eso no es el problema. El asunto es ser.
Entonces la dificultad nuestra es la responsabilidad que tenemos de traer y hacer ingresar al pueblo de Israel a alguien que en realidad no quiere ser judío. Incluso él mismo no tiene la intención mala, pero todavía no sabe lo que es ser judío. Y una vez que entró, se da cuenta que eso no es. Y el alma, esa que tiene adentro, no es judía. Eso es lo que pasó con Moshe Rabbeinu. Cuando se entregó la Torah por primera vez, la impureza espiritual causada por el pecado del árbol del conocimiento se eliminó del mundo. Muchas veces explicamos que Dios le dio esa prueba a Adán Rishon de no comer del fruto del árbol para que caiga, para que no sea un autómata y que la rectificación sea a través de el trabajo de la humanidad. O sea, caer lo más profundo para después elevarse más alto. Y la rectificación de eso fue justamente el momento en que el pueblo de Israel recibió la Torá, que fueron limpiados de todo pecado. Por eso decimos que el pueblo de Israel es como una segunda creación del hombre, la creación de un pueblo. Por eso la liberación tiene que ver con las tablas. Las tablas de la ley dice que están talladas las letras, y en hebreo tallar significa harut, cincelar. Y en hebreo también esa palabra se escribe como Jerut. Jerut quiere decir libertad. Las tablas liberaron al mundo de la sentencia de la muerte y su análogo espiritual, el exilio. El exilio es como la muerte. Sin embargo, esta Erev Rav, la multitud mixta, hizo el becerro de oro y reintrodujo esta impureza y orientación en el mundo. Por eso está dicho que el becerro de oro es un pecado todavía más grande que el pecado original, porque fue hecho por alguien que estaba en un nivel, podemos decir, más elevado todavía que Adán Rishon. Entonces, dice Larisa, Moshe aceptó a ellos, pensando que sería bueno incorporarlos a la santidad, como lo queremos hacer todo el tiempo, rectificar y traer las cosas de este mundo para que sean un vehículo para servir a Dios. Eso fue lo que pensó Moshe. Él tenía un poder especial para refinar y podía utilizar ese poder para propósitos sagrados. Entonces su deseo era unir al pueblo de Israel a todas estas personas. Entonces dice Larisa, especialmente quería aceptarlos porque eran algo importantes para él, como está escrito, el pueblo que yo estoy en el medio de ellos. Así dice la Torá. Y también dijo, y el pueblo a tus pies, en Éxodo, dice Moshe a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ese pueblo estaba refiriendo a ese pueblo que trataba de rectificarlo después que salieron de Egipto. Egipto es llamado el crisol de hierro, como dice la perashá de esta semana, porque ese fuego, ese sufrimiento, quema toda impureza y deja nada más que el metal puro. Por lo tanto, buscó rectificarlos, pero por el contrario, arruinaron a Israel, como está escrito, cuando Moshe estaba arriba el día 40, el día 39, cuando subió después de la entrega de la Torá, y el pueblo estaba haciendo el becerro de oro, dijo, ve, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto va corrompido. ¿Por qué dice tu pueblo que sacaste de Egipto? Porque Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, no un ángel ni un hombre. Pero cuando dice tu pueblo, se está refiriendo a ese que sacó él, que era el pueblo de los Erev Rav. Dice, no dice han sido corrompidos, sino han corrompido. Es decir, han corrompido a otros. ¿A quién? Al pueblo de Israel, dice Larisa. Por lo tanto, Moshe tuvo que morir para ascender a lo alto y recibir la beneficencia de Dios, la benevolencia de Dios. Por tanto,
no hay generación sin un líder como Moshe. Entonces, Moshe tuvo que morir para corregir el mal que causó, o sea, su alma tuvo que salir y luego se reencarnó de generación en generación en el Moshe de cada generación, en el líder de cada generación hasta los últimos días en que va a venir el Mashiach.